Primero quiero agradecer a los hermanos del CCF que vinieron a acompañarnos con estas preciosas alabanzas. De verdad, hermano, gracias por transpirar por nosotros. De verdad, Dios les bendiga mucho. Sí, ha sido una bendición tenerlos y poder alabar juntos. Y yo quiero ser, sé que voy a tener poco su atención ahora, lógicamente, por el calor que hace. Entonces quiero ser breve en esta noche al compartir la palabra, pero espero que me puedan acompañar y prestar atención a lo que quiero compartir en esta noche que celebramos, recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso quiero ir rápidamente a las Escrituras, en el capítulo 2 del libro de Lucas, ¿sí? Dice, voy a leer unos versículos, me voy a concentrar en una parte, yo les voy a contar la otra para ser más rápido, pero me voy a concentrar en una parte especial. El versículo 8 del capítulo 2, un poquito antes, Lucas cuenta sobre el nacimiento de Jesús y dónde nació, que ahora yo les voy a contar, para hacerlo rápido, pero a partir del versículo 8 aparecen las primeras personas a las cuales le llega esta buena noticia de la venida del Mesías. El mensaje lo voy a dividir en tres partes. La primera parte, el nacimiento propiamente de Jesús. La segunda parte, a quienes se les revela por primera vez esta buena noticia. Y la última parte, ¿qué hicieron ellos cuando recibieron esta buena noticia? ¿Sí? Son en tres partes entonces para hacerlo bien conciso y rápido. El versículo 8 del capítulo 2 de Lucas dice: había pastores en la misma región. Voy a leer un poquito antes. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gozo, de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente aparecieron con los ángeles una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y conocemos la historia, y ellos salieron de donde estaban y entraron a Belén y fueron al lugar y encontraron al Mesías, un bebé allí en un pesebre. ¿Saben? Esta es la historia de las más maravillosas, gracias, mi amable, de las más maravillosas que hay en la historia de la humanidad. Y sin duda es el nacimiento más precioso de todos. Pero quiero contarles, como dije primeramente, el nacimiento, que no les leí, ¿saben? Y es interesante que Lucas va a hablar de que sucedió en el tiempo de Augusto César, sucedió en el tiempo en que Cireneo era gobernante de Siria. Es decir, hubo un tiempo y un lugar y una fecha histórica en que esto sucedió. ¿Saben? Hoy creemos que lo que la Biblia enseña, la Biblia dice, son cuentos o son historias lindas que enseñan moral o enseñan buenas cosas. Es verdad todo eso. Pero nunca debemos olvidar que la Biblia habla sobre cosas que realmente sucedieron, sobre hechos históricos. Ahí Lucas nos va a ubicar el tiempo. Se cree por los eruditos y por la información que da que el tiempo en que sucedió posiblemente el nacimiento exacto de Jesús ha sido el año 6 a.C. Se empezó a contar un poco después simplemente. Y sucedió en ese tiempo donde había un rey, Augusto César, un César de Roma, y sucedió en el tiempo en que Cireneo era gobernador. Pero también sucedió en un lugar. Sucedió en Belén, allí cerca de Jerusalén. Y cuenta la Biblia, lo que no acabo de leer,
que en ese tiempo se hizo un censo. Y un censo en todo el Imperio Romano. ¿Saben? Fue el tiempo justo en el que el Mesías debía nacer. Fue el tiempo que, tiempo antes y mucho tiempo después, nunca más se conoció paz como la paz que había en ese tiempo. En ese tiempo era todo gobernado por un solo imperio, casi todo el mundo conocido. Había caminos en todo el imperio y todo el mundo conocido era conectado. Por consiguiente, las buenas noticias, estas que se anunciaban aquí, era el único momento en la historia en que podrían correr de forma rápida y llegar a todos los rincones de la tierra para que todos puedan oír las buenas noticias de salvación. Y es allí, en ese momento, en que dos jóvenes, José y María ya avanzada en su embarazo, su embarazo había quedado encinta por obra del Espíritu Santo, una virgen, aunque José la había aceptado por revelación del ángel también, y la había recibido como su esposa. Y saben, tuvieron que hacer un viaje. Ellos vivían en Nazaret. Y Nazaret, la tierra de Galilea, es mucho más al norte que Belén. Está alrededor de 112 kilómetros de lo que es Nazaret, de lo que es Belén. Ahora imagínense viajar con una mujer embarazada. 112 kilómetros. Que aparte muchas veces, para que conozca un poquito, ellos no cruzaban directo, bajando la ruta más corta, sino que pasaban para un lado del Jordán y volvían, porque en el medio estaba Samaria y muchos judíos devotos no querían pasar por Samaria. Entonces posiblemente el viaje haya sido de alrededor de 140 kilómetros, varios días con una mujer embarazada. Pero era que el Mesías, yo no sé si José o María estaban conscientes de esta profecía, pero el Mesías debía nacer en Belén. Porque el Mesías era un descendiente de la tribu de David, un descendiente del rey David. Por consiguiente, su lugar de nacimiento debía ser en Belén. Había un tiempo y había un lugar en que el Mesías había de nacer. Y llegan a Belén en medio de toda esa movimiento por el censo. Y llegan a Belén y Belén estaba llena. ¿Saben? Belén está cerquita de lo que hoy conocemos de Jerusalén. La ciudad todavía existe. Está cerca de Jerusalén. Estaba llena y no había lugar. Y llegan allí buscando un lugar para parar. Y lo más normal de viajeros que anden por diferentes ciudades en ese tiempo era un mesón. Y un mesón era una edificación cuadrada con un patio descubierto en el medio. Generalmente de 2 pisos arriba eran las habitaciones. Y abajo era el lugar donde se recibía y muchas veces también se daba de comer y eso. Y todo mesón, por supuesto, los viajeros bajaban con animales, entonces todo mesón tenía al costado, pegado posiblemente, un lugar, un establo. Pero miren, no era un establo como lo vemos ahí. Era un comedero de animales. Era mucho más sencillo y más humilde que esto con los animalitos todo limpito y todo ordenadito. Era diferente. Y el mesón generalmente estaba, el establo generalmente se aprovechaba hecho sobre la roca, cavado sobre la roca, para que allí en ese lugar los animales puedan descansar y donde muchas veces se alimente también a los animales. Y llegaron José y María, dos personas sencillas, sin muchos recursos económicos, porque si hubieran tenido, hubiera sido fácil conseguir un lugar donde quedar. Y no hubo lugar. Y saben, no hubo lugar en ningún lado. Y no porque en este caso el mesonero sea un hombre despiadado, que no le importaba, sino que simplemente no había lugar. Y tuvieron que ir a recalar allí donde nadie quería ir. Pero es que llegó, dice la Biblia, el tiempo del alumbramiento. Y el Mesías, el Hijo de Dios, venía a esta tierra. ¿Saben? Esta primera cosa me hace pensar lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si el mesonero hubiera hecho un lugar, si hubiera sabido quiénes eran esos jóvenes que venían allí? ¿Qué hubiera pasado si el mesonero hubiera conocido la escritura, hubiese dado cuenta que el que iba a nacer era el Mesías? Porque ese mesonero también era judío. ¿Qué hubiese pasado si hubiese dicho, te doy mi cama, te doy mi habitación para nacer, venga, siéntese? ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera pasado, si hubiera reconocido el tiempo y el acontecimiento tan relevante e importante que estaba sucediendo en ese lugar?
Posiblemente hubiéramos sabido el nombre del misionero, hubiera quedado en la Biblia como un héroe de la fe, lo que hubiera pasado, ¿verdad? Pero no está. No sabemos su nombre, no sabemos quién fue. Eso me hace pensar que muchas veces nuestra vida es así. Muchas veces no damos lugar a Dios en nuestra vida. Porque estamos llenos, así como el mesón, estamos llenos de cosas en nuestra vida. Estamos llenos de proyectos, llenos de trabajo, llenos de cosas que atender, llenos de preocupaciones, llenos de tantas cosas en nuestra vida que no damos lugar a Dios en nuestra vida. Que no dejamos que Dios tenga un lugar en nuestro corazón. Andamos cargados, ocupados y con la cabeza llena de cosas. Pero nos olvidamos de dejar lugar para lo más importante que puede ser nuestra vida. Y ese es el Salvador. Sí, si miramos al misionero va a decir, no, yo no tenía chance, no tenía lugar, ¿qué crees que haga? De la misma forma nosotros podemos poner un montón de excusas y podemos decir un montón de cosas y no, pero yo no tengo tiempo de venir a la iglesia. No, pero yo no tengo tiempo de leer la Biblia. No, pero yo estoy en otra. Yo tengo otras ocupaciones. Pero qué triste, que así como el mesonero, me imagino mucho tiempo después, no sé si en esta tierra o en la otra, fue consciente de quién era aquel que golpeaba a la puerta de su mesón. Y fue consciente de haber dejado nacer al Mesías en el pesebre. Puede ser que algunos de ustedes también en algún momento puedan darse cuenta, y espero que no tarde, de que es Dios que está hablando a sus vidas y está golpeando la puerta de sus corazones para decirle, ¿me dejas entrar? ¿Me dejas que sea parte de tu vida o todavía seguís muy ocupado con muchas cosas? Tenés muchos sueños, muchos planes, pero esos planes y esos sueños sin mí, sin Dios, no tienen mucho sentido. Porque te das cuenta que por más que trabajes, que consigas cosas, que luche por cosas y que aunque las consigas en este mundo, tarde o temprano, tanto vos como yo, todos nosotros vamos a estar delante de Dios y compadecer delante de Dios de todas las cosas que hemos hecho con nuestra vida. Y la gran diferencia delante de Dios, ¿sabes cuál va a ser? No son las buenas obras, no son las cosas que conseguimos, los éxitos que alcanzamos. La gran diferencia es si has dejado entrar a Jesús en tu corazón o no. Esa es la única cosa. Si eres un hijo de Dios por la fe en Jesucristo, o simplemente cerraste la puerta de tu corazón alguna vez cuando Él llamó a tu vida. Pero bueno, la historia no queda ahí. Les leí un poquito más, ¿verdad? La cuestión que el Mesías tenía que nacer en el pesebre. Y leímos recién que pasa algo increíble. Había unos pastores en la montaña que eran del lugar, en el descampado, del lugar donde se llevaban las ovejas a pastar. Y saben, ellos vivían cerca de Jerusalén, y Jerusalén estaba el templo, y ahí se hacían los sacrificios, por consiguiente animales siempre se necesitaba. Y generalmente el lugar donde se cuidaban los animales para mandarlos a Jerusalén era Belén, esos campos cerca de Belén. Y allí había unos pastores. ¿Saben? El pastor de ovejas, de este caso, era uno de los rubros más sencillos, más humildes que hay. El que nadie tenía en cuenta un pastor. Un pastor, es más, estos pastores posiblemente cuidaban ovejas que ni siquiera eran de ellos. Y era un trabajo difícil y duro, porque era pasar noches en vela, era pasar noches de frío, muchas veces, era otras veces enfrentarse a ladrones o enfrentarse a animales salvajes para proteger las ovejas que estaban a su cuidado. Pero era también una profesión, como les dije, la más humilde y sencilla, donde nadie prestaba mucha atención en los pastores. Pero aquí son los primeros a los cuales es anunciado las buenas noticias del Evangelio. Llegan allí, dice, leímos recién, imagínense, bueno, hoy tenemos mucha contaminación lumínica, ¿no? Pero si alguna vez ustedes pudieron alejarse mucho a un lugar de estrellas realmente,
wow, les aseguro que es increíble. Si usted, uno de los lugares, hoy es muy difícil en el mundo alejarse tanto. Hay pocos lugares en el mundo donde uno puede alejarse. Y uno de los mejores lugares en el mundo donde puede alejarse siempre son los desiertos. Los desiertos son lugares donde uno puede ver el universo realmente, el gigante, la hermosura del universo. Pero en ese tiempo, cualquier lugar, un poco alejado de la ciudad, era así. Pero muy oscuro aparte. Si no había luna llena, según duda, muy oscuro. Y es allí que de golpe, dice la Biblia, que se le aparece un ángel. Y la traducción sería, se les para al lado de ellos, cuidando la oveja, y de golpe, y el resplandor de la gloria de Dios. Así que de golpe se hizo de día. Todo se iluminó. Con razón ellos se asustaron. Porque un ángel de verdad, verlo realmente debe imponer un tremendo respeto. Y debe ser una visión imponente, ¿verdad? Pero interesante, el ángel no fue a los líderes religiosos. El ángel no fue a la gente más culta. El ángel no fue a los más poderosos. El ángel no fue a la gente más prominente. No. El ángel se presentó, fue enviado, porque no hacen nada que Dios no les dice. Fue enviado a unos sencillos pastores. ¿Saben? Porque así es nuestro Dios. Porque Dios busca a aquellos de corazón sencillo y humilde. Porque Dios busca a aquellos que no guardan orgullo en sus corazones. Aquellos que están dispuestos a recibir, a abrir su puerta de su corazón. Y dejar de lado el que dirán. Y no importarle las cosas que pueden perder por seguir a Cristo o lo que otros van a pensar. Aquellos que realmente reconocen su necesidad de un Salvador. Y se le apareció esto a los ángeles. Y las palabras que usa son realmente preciosas. Realmente preciosas. Y miren. Versículo 8. Versículo 9. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria de él les rodeó y tuvo un gran temor. Pero el ángel lo primero que hace es decir, no tengas miedo. No teman. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Miren, no teman porque tengo para ustedes las mejores noticias del mundo. No hay noticia más hermosa que la que les voy a decir. Que será esta noticia, ¿saben? No es para ustedes, los 3 pastores o 4 pastores que están ahí. No es para el pueblo de Israel solamente. Esta noticia no es para un grupo, esta noticia es para todo el pueblo. Una noticia que hay que contarla, una noticia que hay que compartirla porque es para todos. Se la revela a ustedes, le dice a los ángeles. Pero ustedes tienen una responsabilidad ahora, que es contarle a todos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo y Señor. Fíjense cómo le cuenta la noticia. Fíjense, no dice que ha nacido hoy, dice que os ha. Una forma del castellano un poco muy española, pero sobre todo más antigua. Es decir, lo que está diciendo, les nació a ustedes. El Mesías es para ustedes. Es por ustedes y es para ustedes. Dios, hecho forma de hombre, es por ustedes y es para ustedes. ¿Sabe qué significa Jesús? Jesús significa Jehová salva, el Señor salva. Y el otro nombre que se le da al Mesías, ¿sabe cuál es? Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios que salva. El Dios que salva viene a ser uno con nosotros, es Dios con nosotros, tomando la forma de nosotros, humillándose, haciéndose igual que nosotros, para que desde el lado tuyo, siendo tu prójimo, alguien igual que vos, pueda tomar tu lugar y hacer aquello que vos no podés hacer. Vivir una vida justa y sin pecado. Y a través de la muerte que iba a sufrir en la cruz de Calvario, pagar tus culpas, tu condena, para que vos puedas tener vida eterna. Él es el Mesías que os he dado. A vos te nació, sí,
aquel que vino por primera vez, aquel que está escuchando esta noticia por primera vez y aquel que vino muchas veces pero no se ha dado cuenta. El Mesías vino por vos, porque te ama, porque tiene un plan en tu vida, porque tiene un propósito en tu vida, porque quiere rescatarte de tus pecados, porque quiere darte vida eterna. Él es tu Salvador. Pero también dice el ángel, Él es Cristo, el Señor, es el Mesías, el ungido, el enviado, pero también es Señor. Es alguien por el quien debemos vivir y obedecer. ¿Saben? Y obedecer. ¿Saben? Hay mucha gente que les gusta mucho oír de que Jesús es su Salvador. Pero no les gusta oír tanto que Jesús es su Señor. Pues Jesús si es tu Salvador, entonces Jesús debe ser tu Señor. Debe ser tu Señor, aquel a quien le debes la vida, aquel por quien vivir y por quien andar, aquel por quien soñar y por quien trabajar. Porque Él pagó tu vida por precio de sangre. Él entregó su vida por la tuya. Tu vida, si lo has recibido en tu corazón, le pertenece. Pero entonces dice que les dijo eso, y en ese momento que Él les dijo eso, dice que una multitud de ángeles, que yo me imagino que estaban allí observando. Cuando habla la Biblia de una multitud es cantidad que no se puede contar. Por eso dice una multitud, no dice miles, ni dice no, porque directamente una multitud de ángeles que dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra paz. ¿Saben? Esta palabra, shalom, es una palabra que en hebreo es sumamente grande y pesada. Esta palabra significa la paz completa, donde nada falta. Y esta palabra es una locura de preciosa. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, entre Dios y la tierra no había paz. Porque el pecado del hombre había separado la relación entre Dios y los hombres. Pero a partir de la venida del Mesías, paz y buena voluntad para los hombres. Dios tenía un plan que empezaba a llevarle a cabo, dejando que un niño tomara forma de hombre y sea uno de nosotros. Y dice que sucedió eso y todo se cayó. ¿Saben? Todo se apagó. Y la pregunta ahí que podríamos decir, ¿y ahora qué van a hacer los pastores? Y el ángel le ha dicho, miren, les será señal una cosa, en Belén van a encontrar un pesebre y allí a un niño, un bebé, por eso ese pañuelo, un niño acostado en un pesebre. Ellos eran de Belén. Ellos conocían seguramente dónde era el lugar donde estaba ese pesebre, donde estaban esos animales. Ahora la cuestión era, ¿qué hacían? ¿Creían en esta revelación? ¿Creían lo que el ángel le había dicho? ¿O simplemente se quedaban? ¿Saben? Ellos podían haber dicho, ok, sí, espectacular, la verdad, nos dice increíble. ¿Viste los ángeles? ¿Viste hermoso, glorioso? No, un sueño lo que vimos. Pero podía haberse quedado cuidando las ovejas. Y su vida no hubiera cambiado nada. Pero ellos lo que hicieron es apenas escucharon, se pensó, ¿y ahora qué hacemos? Y dice que automáticamente salieron con la que las patas le daban a buscar a ese niño acostado en el pesebre, a buscar a ese Mesías. Y al llegar lo encontraron tal cual es y contaron las cosas que el ángel le había revelado. ¿Saben? Y con esto termino. Esto me hace pensar, muchas veces escuchamos la revelación de Dios en nuestras vidas. Escuchamos, Jesús te ama. Escuchamos como esto, Él nació por vos. Y Él murió por vos. Él vino a esta tierra por vos porque te ama. Él es el Señor y Él es tu Salvador. Y es tu Señor. Y algunos pueden decir, no, no creo. Otros en cambio pueden decir, lindo, y quedarse en el lugar. Pero yo te animo a que hagas lo que hicieron los pastores.
Ellos no demoraron un segundo en salir corriendo a la presencia del Mesías, a buscar al Salvador que le habían contado, a buscar al Señor que le habían revelado. Ellos no demoraron en salir corriendo en buscar a ese Mesías. A ver, vos posiblemente hoy primera vez que estés escuchando esto, o posiblemente lo has escuchado muchas veces, y Dios te ha dado la posibilidad de escucharlo unas tantas veces. Pero ahora es tu decisión. Sos vos y el Señor. Ellos fueron delante del Mesías y se postraron allí, miraron y alabaron al Señor allí. Ahora es tu decisión, ¿qué vas a hacer con esto? Vos podés decir, no es para mí. O podés decir, ok, lindo, pero yo sigo con las mías. O podés decir, mirá, está bueno, pero más adelante. Nunca sabes cuántas veces el Señor golpea tu puerta. Nunca sabes cuándo el Señor va a llamar y nunca sabes cuándo el Señor va a decir que es el último día de tu vida en esta tierra. Mientras tu vida está aquí, todavía hay esperanza de salvación y vida eterna. Yo te invito en esta noche a que no te vayas de aquí sin poder decirle al Señor, Señor, acá estoy. Yo te quiero conocer. Yo quiero que seas el Señor de mi vida. Yo quiero que hagas algo en mi corazón. Yo creo en vos. Creo que viniste allá hace 2000 años a este mundo caído, polvoriento, lleno de tristeza, de dolor, de angustia, lleno de injusticia, sin paz, para traer paz, esperanza y vida eterna a todos los que creen en ti. Mi querido, si tu vida, porque eso hace el pecado, estás cansado, perdido, o triste, o te sentís solo, es consecuencia de tu separación de Dios, de vivir lejos de Dios, es de tu pecado. Yo te invito a que vengas a Cristo. Y aún si estuvieras bien y no tenés ningún problema, pues yo también te invito a que vengas a Cristo, porque también necesitas de Él, igual que el peor de los pecadores. De la misma forma, todos necesitamos venir a Cristo. No demores más, no tardes más. Él llama. Que Cristo, así como nació en ese pesebre, pueda nacer hoy nuevamente en tu corazón. O mejor dicho, que vos puedas nacer de nuevo poniendo tu fe en Jesús. Amén. Así que quiero orar con ustedes. Y si hay alguien aquí en esta noche que quisiera entregar su vida a Cristo, yo te invito simplemente a que allí donde estás puedas abrir tu corazón y decirle, Señor, yo no sé si entiendo mucho. Yo no sé ni cómo hablarte. Pero simplemente quiero decirte que creo. Aunque mi fe pequeña y débil, pero quiero decirte que creo en vos. Y necesito de vos. Señor, gracias en esta noche.